Buenos días, señor presidente. Daniela Barragán, sin embargo. Preguntarle sobre el índice de corrupción, que dice que en 2018 tocamos fondo. Nunca antes habíamos caído tan bajo en el índice de transparencia internacional. Y en este sentido serían 3 preguntas muy cortas. ¿Usted no piensa abrir investigaciones nuevas? Entonces, ¿perdonaría a los que Enrique Peña Nieto perdonó? La segunda es, Jorge Emilio González, el Niño Verde, ha faltado a 40 de 44 sesiones en la Cámara de Diputados. Es decir, seguimos arrastrando a políticos del viejo régimen. ¿Usted presionará en algún momento para que se acaben los diputados y los senadores plurinominales? Y la tercera, Antorcha Campesina tiene pipas y gasolineras que le fueron entregados con permisos durante la administración también de Enrique Peña Nieto. ¿Ha analizado el revocarles estas concesiones? Muchas gracias. Bueno, yo ya he hablado mucho de que todas las investigaciones que están en curso sobre delitos de corrupción, hechos de corrupción, porque dicen los abogados que no hay delito de corrupción, son hechos de corrupción. Tienen que continuar. No somos tapadera, pues, de nadie. Todas las investigaciones que están abiertas deben de definirse y castigarse a los responsables, que no haya impunidad. Ese es mi planteamiento. Al mismo tiempo, yo no quiero caer en lo espectacular de como lo hacían antes, ¿no? De que va a la cárcel este político y un pez gordo, ahí va, pura faramaya, y seguía el régimen de corrupción. O sea, son los chivos expiatorios. Entonces, ya, basta con eso. Entonces, yo estoy haciendo una condena, ¿sí?, política al sistema, al régimen neoliberal, que fue un desastre para México, porque no hubo ni siquiera crecimiento económico, lo que hubo fue crecimiento en la pobreza, sobre todo en la corrupción. Esto que acabas de mencionar sobre los índices de corrupción es muy claro. Vean lo de Transparencia Internacional, cómo estábamos en corrupción cuando empezaron a medir y cómo estamos ahora en el mundo. Es de los países, México, desgraciadamente, con más corrupción. Aclaro, corrupción en el gobierno y en la élite del poder, no en el pueblo. Porque el pueblo de México, y esa es la paradoja, es de los pueblos más honestos del mundo. Lo que pasa que la llamada clase política, clase gobernante, la cúpula del poder, poder económico, poder político, los dos poderes que se alimentan y se nutren mutuamente, son de lo más corrupto, o eran de lo más corrupto que había en el mundo, no el pueblo de México. Pero eso es fruto podrido de la política neoliberal, que fue una política de pillaje, de saqueo. Busquen en el diccionario qué es privatizar. Y la definición es convertir lo público en privado. Eso fue lo que hicieron. Para eso estaba el gobierno.
Y creció también como nunca la violencia. O sea, creció la desigualdad. Fíjense que cuando empezó la política de privatización, se profundizó la desigualdad en México como nunca. Y se puede probar con estudios del Banco Mundial. ¿Saben en qué sexenio creció más la desigualdad? En el sexenio de Salinas. Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Estamos aquí hablando conceptualmente, o sea, no es un asunto político, es conceptual, o sea, de fondo. Entonces, más pobreza, más corrupción, más violencia. Mi condena es al régimen. Ahora, si queremos sancionar, enjuiciar a responsables, vamos a los de arriba, a los que impulsaron el modelo, quienes estaban a la cabeza de los gobiernos. ¿Por qué abajo? Y si es abajo, ¿por qué nada más a unos sí y a otros no? Imagínense el daño que causaron quienes solaparon este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, esta política antipopular, entreguista, a quienes hasta les pagaban para aplaudir. Todavía hay algunos que siguen defendiendo la política neoliberal. Es increíble, pero también pues somos libres, ¿no?, de pensar, pero en el fondo eso es lo que yo sostengo. ¿Qué otras cosas planteabas? Sobre los permisos de antorcha de pipas. Se está y investigando lo de el manejo de las estaciones de distribución de combustible, el transporte, todo es una investigación que se está haciendo. Incluso interviene en esto inteligencia financiera de Hacienda. Hay información que se está entregando a la Fiscalía General. Además, ahí quiero señalar, quiero acotar de que lo de Antorcha Campesina no es del sexenio pasado, ya tiene tiempo. O sea, no es que yo esté defendiendo al sexenio pasado, sino que son prácticas, es como lo del robo de combustible, no fue el sexenio pasado, viene de tiempo atrás. Sí. Bueno, según los datos había algunos permisos con Peña, pero también la otra pregunta era sobre si va a presionar para que se acaben los plurinominales en algún momento. Gracias. Pues eso tiene que ser una reforma que haga el mismo Congreso o proponerlo nosotros, pero yo pienso que esas reformas podrían llevarse a cabo a mitad del sexenio, o sea, no ahora. Necesitamos terminar con cuestiones que hay pendientes, por ejemplo, quitar el fuero,
la Cámara de Diputados, no sé por qué razón, no ha aprobado el que se quite el fuero. Yo estoy pidiendo que se reforme el artículo 108 para que el presidente en funciones no tenga fuero y pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Nos falta la aprobación también de la ley de austeridad. Falta la modificación al artículo 35 para que las consultas públicas sean amplias, se quiten candados y tengan carácter vinculatorio. Falta también que se apruebe lo de la revocación del mandato. Yo hice el compromiso de que a los 3 años me voy a someter a la revocación del mandato y el pueblo va a decidir si quiere que yo siga en la presidencia o que renuncie. Y si los legisladores no reforman la Constitución, de todas maneras, de manera independiente, con ciudadanos, se va a llevar a cabo la consulta, o sea, para la revocación del mandato. Pero es todo el marco legal que necesitamos. Y esto también no descarta el que se quiten a los plurinominales. El Poder Legislativo ha dado un buen ejemplo en esta legislatura, empezando por la disminución del gasto. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, aparte de que han aprobado leyes importantes, aunque hay otras pendientes, ellos ya ganan menos que lo que ganaban los anteriores diputados, los anteriores senadores. Dieron un buen ejemplo, una disminución del presupuesto del Congreso del orden del 25%. En ese sentido, mostraron sensibilidad. Ahora, hay que hacer todavía otros cambios, pero eso les va a corresponder a ellos. Vocero MX. Sé parte de esta cuarta transformación y sigue las noticias día con día. Comparte esta información, suscríbete y dale like. No olvides darle clic a la campanita de notificación.